Bueno, aquí estamos hoy conversando con USBistas. En esta ocasión tenemos a Rafael Chacón desde San Francisco, California. Bienvenido, Rafael. Voy a dar una breve reseña para comenzar la conversación. Rafael es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar. Él empezó la carrera en 2003, la terminó en 2008 y se especializó en bases de datos, inteligencia artificial y sistemas operativos. Y luego tuvo una serie de carreras de posgrados en tecnologías educativas, tanto en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, tiene también en la Universidad de Poitiers y en la Universidad Técnica de Lisboa, o sea, por toda Europa, pasando por maestrías enfocadas en educación, lo cual vamos a conversar bastante interesante. Y bueno, luego, Rafael, te metiste en el área de desarrollador en muchas empresas, entre ellas está MyFitnessPal, una de las que más llama la atención, luego Under Armour, y hasta hace unas semanas estabas en Slack, que es una mensajería para ámbitos Empresa. profesionales, que acaba de ser adquirida por Salesforce, si no me equivoco. Salesforce, sí, eso es correcto. Sí, y ahora estás en Figma y nos vas Figma. a hablar un poquito de lo que hace Figma. Adicionalmente, como dice aquí, on the side, Ujú. Rafael es cofundador de la organización Code for Venezuela, con la cual hemos colaborado bastante en Alumno USB y también vamos, por supuesto, a ahondar en ese tema. Y bueno, yo tuve el placer de conocer a Rafael no en la universidad, aunque coincidimos en los tiempos, sino ya mucho después cuando los dos estábamos en Estados Unidos, cuando empezó Alumno USB y luego Rafael inició Code for Venezuela. Rafael, y aquí hago el inciso publicitario, es uno de los primeros donantes recurrentes de los programas Alumno USB. Rafael ha contribuido al Oh, sí, programa. de los recurrentes estoy de los primeros. Sí, de los primeros. Rafael, tú has hecho posible la donación de varias computadoras con tu aporte a través de los años, aportando el programa de 100 computadoras para la USB. Y bueno, hago aquí el plug publicitario porque los donantes recurrentes son bastante importantes para el USB, para aportar a la universidad. Y bueno, Rafael, tú eres parte de esos logros también. Entonces, bueno, Gracias, Gabriel. Y bueno, ahí, digamos, yo diría que desde mi perspectiva no es sino lo mínimo que yo pienso que las personas que venimos a la universidad deberíamos tener hacia la universidad. Yo lo veo como un compromiso que para mí es, no sé, o sea, imprecedero en el tiempo. El trabajo que tú haces a mí me parece también demasiado importante y de hecho yo siento que eh, ahí como que empezando un poco la conversación y atándolo de cómo nos conocimos, ¿no? La comunidad que yo tengo aquí en San Francisco fue gracias al 1SB, ¿no? Y cuando yo me mudé a esta ciudad, no conocía a ningún venezolano en San Francisco y poco a poco, ¿no? A través de esa comunidad, y ahí está, bueno, Raúl Sananás, que también yo creo que hay que darle bastante crédito porque el trabajo que él ha hecho aquí en San Francisco de unirnos a todos a través de esta organización ha sido bastante importante y fue como de alguna manera mi entrada a tener una comunidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que mi compromiso con Alumno SB ahora no es solo, o sea, la universidad por un lado, que es de donde viene todo, pero ahora también yo siento que ha sido como una parte integral de la comunidad que yo he hecho fuera de Venezuela. Y entonces, no sé, hay publicidad para ti también, porque esto fue una idea que, bueno, tú comenzaste. Bueno, gracias, ¿no? Y eso lo hago extensivo aquí a todo el equipo. Raúl es parte de la directiva y bueno, y fue él como nuestro embajador ahí iniciando en San Francisco desde el principio. Y bueno, tu historia también se replica mucho en varias ciudades del mundo. Mucha gente nos dice, sí, en Buenos Aires, en Madrid. Conocí gente de mi área o de mi misma generación, de la Simón Bolívar, que nunca conocí en la universidad, pero ahora estamos en la misma ciudad y eso, formamos comunidad. Y ese es uno de los objetivos de Alumno SB, además de aportar a la misión de la universidad. Entonces, bueno, cerrando el espacio El inciso publicitario, publicitario. bastante más largo de lo que yo lo planeé. Cuéntanos, Rafael,
¿Qué te hizo a ti escoger la Universidad Simón Bolívar como tu casa de estudio y ingeniería en computación específicamente? Bueno, esta historia yo creo que yo soy de San Cristóbal, ¿no? La Simón Bolívar evidentemente está bien lejos de San Cristóbal, pero desde que yo estaba creciendo, esta es una universidad que tiene como un aura especial en mi familia. Mi mamá y mi papá fueron a la Simón Bolívar, no se graduaron en la universidad, pero en una época, cuando ellos empezaron a estudiar, fue ahí, luego mi papá terminó en la Central. Y como yo no sé por qué, o sea, en mi casa la Simón Bolívar pues siempre fue como algo especial, ¿no? Y ese yo creo que sería como que el primer punto. Luego mi hermana estudió ingeniería química en la Simón Bolívar y entonces ya ahí también mi hermana mayor y entonces como que también creciendo empieza a haber como ese vínculo de nosotros ir a Caracas, ir a la Simón Bolívar y empieza a ser así como esta idea de que bueno, esta universidad es muy especial, ¿no? Y ahí diría que es como comenzó todo, ¿no? Luego, ingeniería en computación, yo esta historia la he contado antes también, yo tengo como que un background ahí un poco extraño, porque yo quería estudiar o matemática pura o filosofía cuando estaba en el colegio, y estaba cegado que eso era lo que yo quería hacer. Y mi papá siempre fue alguien que apoyaba como que lo que nosotros quisiéramos hacer, y dijo, bueno, si eso es lo que tú consideras que es tu vocación, no sé, etcétera, etcétera, de mi perspectiva, hazlo, ¿no? Ve por eso. Pero me dio este caveat, ¿no? Y fíjate esto, ¿no? Que tanto mi papá como mi mamá son profesores universitarios. Yo crecí en una casa como que de académicos, ¿no? Me dijeron, la vida de los profesores es la academia, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y si tú te vas por ese camino, ese va a ser tu mundo, ¿no? Y me dijo, yo creo que la computación es lo más cercano a matemáticas aplicadas. Si tú quieres dedicarte a la matemática, estudia computación, igual vas a poder tener ese camino, pero si quisieras cambiarlo, te abre muchas más puertas, ¿no? Y ese sería como que mis 2 centavos, ¿no? Como dicen aquí en Estados Sí, Unidos, que me dio mi exactamente. papá. Y ese mensaje a mí me resonó y dije, ¿sabes qué? Computación me gusta, ¿no? Y dije, bueno, si voy a estudiar computación, yo dije, bueno, la Simón Bolívar es la universidad en la que quisiera estudiar. Y yo fui en aquel momento, y espero que esto no suene como que de una manera engreída, ¿no? Esto es como que en retrospectiva, ¿no? Rafael de hace ya unos cuantos años dijo, yo tengo tanta convicción que quiero estudiar en esa universidad que yo solo presenté ese examen. Yo solo hice el examen de admisión de la Simón Bolívar y dije, bueno, si quedo aquí, veo, y si no, luego veré qué hago. Y así empezó mi journey en la Simón. Tranquilo, no eres el único, yo también hice eso. Yo nada más presenté la Simón Bolívar. Y en esa época que estaba el CNU, Ajá, había que presentarlo, pues, porque ajá, era exacto. Eso era en el requisito. colegio, un requisito, pero de ir a una universidad, yo solo presenté la Simón Bolívar. Bueno, como ven, no eres el único, y como nosotros seguro hay muchísimos Hay más que mucho. estaban con la mira en la Simón Bolívar nada más. Es interesante, quizás, o sea, no para esta conversación, ¿no? Pero que la universidad tuviera como que ese ethos, ¿no? Y esa aura a nivel nacional, prácticamente, ¿no? No recuerdo ahorita, tú no eres de Caracas tampoco, ¿no? No, yo nací en Caracas, pero crecí la mayoría de mi vida en Margarita. En Entonces, Margarita, claro, recuerdo que una vez me comentaste eso, ¿no? Y entonces, que esta como que identidad y que la gente tuviera tanta convicción en la universidad, y en una universidad que era al final relativamente joven, ¿no? O sea, una sí, universidad experimental, ¿no? sí, o sea, cuando nosotros entrábamos, la universidad tenía 32, 33 años. Ujú, En escalas de ujú. universidades es súper joven. Se compara con la Sí. UNED, la Universidad Nacional Ajá, la Universidad Experimental de Experimental de Táchira. Táchira. Exacto, exacto. Misma edad. Pero yo creo que esto sí es un tema para esta conversación, ¿no? Yo creo ahí que eso pasa, lo que te pasó a ti también pasa con muchas personas, ¿no? Que la Universidad Simón Bolívar como que cala en la gente y generacionalmente pasa. O sea, tus padres Ujú, pasaron por la Universidad Simón Bolívar. ujú, Este, yo tuve una tía que también pasó por la Universidad Simón Bolívar, no se graduó, pero luego de ese lado de la familia, su hijo estudió en la Simón Bolívar, ingeniería en computación también, un poco ujú, antes que tú. Luego, su hija, mi otra prima, no, ella quería estudiar medicina, pero igual presentó la Simón Bolívar.
Entonces, y después vengo yo, y después y también mi hermano también estudió en la Simón Bolívar un tiempo hasta que miró. Mi primo de hijo de otra tía también estudió en la Simón Bolívar. Entonces creo que es algo también familiar. Y también he visto mucho que están los hijos de los graduados de la Simón Bolívar, se les Y meten. ya también bien, sí, sí, sí. O sea, el cromovegetal está casi que al lado de la foto del bautismo. O sea, tú vas para acá. Entonces, yo creo que eso es totalmente, es un fenómeno bastante interesante, como tú dices. Entonces, tú nada más presentas los en Bolívar y quedas en ingeniería de computación. Y, y bueno, cuéntame, ¿qué te pareció ese primer contacto, ese primer año en la universidad? Em, Esa parte, ¿qué diría yo? Bueno, lo que yo recuerdo en este momento fue el choque, bueno, de irme, de vivir solo, ¿no? Por primera vez, esta experiencia yo no vivía en residencia, vivía con un amigo de San Cristóbal que también estaba estudiando en Caracas en ese momento, pero la experiencia de agarrar el autobús, ¿no? En Chacaíto y subir por Tazón a la universidad. Recuerdo mucho las clases de Mate 1, ¿no? De ir cuando uno empezaba como que a descubrir cuáles eran los profesores que explicaban mejor, y no sé, tenías a Rafael Bayón y tenías auditorio y decir, bueno, aquí como que entender cuáles eran las dinámicas de manejarse, yo diría que en los códigos de la Simón Bolívar y ir integrándome, ¿no? Eh, ¿Qué podría yo como que rescatar de ese primer año? Por un lado, a mí me impresionó mucho todo lo que eran los estudios generales, ¿no? Y también la convicción que tenía la universidad de tener este año en el que, por un lado, tenía las bases, ¿no? De lo que sería, bueno, matemática, física, pero también una formación más o menos general que te ayudaba, bueno, como que a ser un profesional más íntegro, diría yo, ¿no? Y que eso tuviera como que bastante importancia, ¿no? Uno de mis profesores que me gustaría aquí también recordarla en este momento, Lourdes Sifontes, ¿no? Ella era profesora de lenguaje, todavía es profesora de lenguajes, y o sea, lenguaje uno fue con esta profesora y fue una de las cosas que para mí marcó como que, wow, o sea, ¿qué es este lugar? ¿No? Y poder tener como que esas perspectivas entre ciencia y también humanidades, a pesar de ser una universidad tan técnica. Imagínate con digamos, mi inclinaciones de querer estudiar filosofía y matemática, ¿no? Que es como los dos lados, ¿no? de esta moneda. Tener ese espacio fue algo que para mí fue como que demasiado enriquecedor. Eso sería como que un lado de, no sé, mi experiencia como humano en este primer año, como un muchacho que está viniendo de San Cristóbal orientándose en Caracas. Y luego otra parte que a mí me parecía muy interesante de este primer año de la Simón Bolívar, que no sé si esto es algo que has comentado con otras personas, es cómo era de alguna manera como un nivelador del conocimiento independientemente de cuál fuese tu eh, background, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Tú notabas, yo diría que, no sé, en matemáticas uno, como por ejemplo personas que vinieran de colegios privados de Caracas, ¿no? Que tuvieran acceso a otro tipo de educación, podían tener un nivel mucho más alto que personas que viniéramos del interior, donde nunca habíamos tenido ni idea de que era cálculo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero la universidad, en mi opinión, ha sido un trabajo muy bueno que al terminar este primer año, como que todo el mundo estaba al mismo nivel. Y cuando tú empezabas el segundo año y entrabas oficialmente en carrera, creo que era como que ahorita se me empiezan a olvidar, a veces me da vergüenza conmigo que se empiezan a olvidar las palabras en español, ¿no? Pero era como que el playground was even to everyone, ¿no? Como que todos empezamos a la misma altura en el segundo nivel y yo creo que eso es una de las cosas más admirables que puede tener un proceso educativo, ¿no? Que a la medida en que la gente entra, se nivelan y ya todos, digamos, están como que al mismo nivel, ¿no? Y aquí quizás me voy un pelo por mis cosas políticas, ¿no? Pero es esta idea, no de como que de igualdad por igualdad, pero más bien como igualar las condiciones del terreno y de que las reglas sean como que las mismas para todo el mundo, ¿no? Y yo Claro, creo que la universidad era muy buena en eso. sí, es que no se trata de igualdad en este caso, se trata de Ujú. equidad. De equidad, exactamente, Esa es, exactamente. esa es la gran diferencia, ¿no?
Y Ujú, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Veía a los estudiantes, los compañeros de uno que venían de colegios privados de Caracas, de alto renombre, y ellos ya habían visto derivadas en bachillerato. ujú. Y uno, ¿y qué? ¿Y ¿Qué? qué es esto? ¿Qué es eso? Y no, sí, nosotros vimos límites y vimos un poquito de derivadas, y yo, wow, o sea, esta gente ya pasó por Mate 1 antes de entrar en Mate 1. Ujú. Pero sí, totalmente de acuerdo. Ya terminando Matemáticas 3 ya todo el mundo estaba a la par, el que sobrevivía, ¿no? El que El, sobrevivía, exacto. el que pasaba el filtro. Ujú. Entonces, sí. Y hablando de tu inclinación por estudiar filosofía, al final tomaste estudios generales del departamento de filosofía. Sí, sí tomé estudios generales. Había una materia que ahorita no recuerdo el nombre del profesor, pero era de alquimia, historia de la alquimia. Era un profesor argentino y era, bueno, la alquimia desde un punto de vista filosófico y como teoría del conocimiento, ¿no? Y como la alquimia era al final como un poco como teoría de la ciencia, ¿no? Y lo interesante de ese curso, lo que recuerdo en este momento, es que mostraba cómo la alquimia en su momento era algo como lo que ahora nosotros vemos en la ciencia, ¿no? Al final era, bueno, esta teoría del conocimiento que tiene ciertas maneras de explorar la realidad y cómo se puede entender la realidad, dado cuál es como que el sistema a través del cual te aproximas a esa realidad, ¿no? Y ver, o sea, no sé, las comparaciones que eso puede tener con la ciencia, a mí me parecía súper interesante y obviamente llegas a conclusiones completamente distintas porque son maneras diferentes de aproximarse a la realidad, pero verlo desde ese ángulo, bueno, súper, esto no es filosofía y esa fue una materia también para mí súper interesante. Y luego tomé muchos de literatura. Eh, eso fue Eh, como que Yo lo que... recuerdo, mencionaste a la profesora Lourdes Infontes, ella dio el discurso de parte de los profesores en mi acto de graduación de licenciatura, y Mm, recuerdo que ella era conocida como la profesora que da el general de Harry Potter. sí. ¿Tú Eh, tomaste ese general? Sabes que ese general empezó después de que yo ya vi todos mis estudios generales. Yo no tuve chance, o bueno, o no sé, quizás tú pude haberlo visto con ella, pero no lo tomé. Yo tomé una diferente cadena de generales con ella, que era estudiar a Isaac Bashevis Singer, que es un escritor judío. Pero tomé como cuatro generales con ella a lo largo de toda la carrera. No el de Harry Potter. Bueno, y cuéntame, ¿qué te atrajo de la carrera de ingeniería en computación? Vi que, o sea, cómo te especializaste en bases de datos, en sistemas operativos, o sea, ¿qué te llevó a eso, a escoger eso en vez de, no sé, yo no estudié computación, así que no sé qué ¿Qué tanta tantas otras opciones? otras opciones había. Ahí yo diría que no hay, déjame, o sea, bueno, no recuerdo, digamos, con mucha precisión ya no los detalles, ¿no? Yo creo que base de datos, me acuerdo que fue por la profesora, ¿no? Principalmente, como que me gustaba mucho Soraya Abad, y aquí de nuevo como que tú vas viendo lo importante y la influencia que puede tener un profesor en decisiones que tú tomas en el momento de la carrera, y tomé la cadena porque me parecía muy interesantes sus clases y dije, o sea, yo no tenía mayor como que ahí intuición de qué podía significar eso en mi futuro o no. Luego, inteligencia artificial, eh, sí fue como, de lo que recuerdo, era como que una de esas materias, yo creo que quizás aquí, yo a lo largo de, incluso en otros momentos de la carrera, yo trataba de optimizar a veces por experiencias que yo pensaba que no iban a ser tan probables luego una vez que entrara al mercado laboral, ¿no? Había muchas materias que eran, por ejemplo, no sé, desarrollo de software empresarial, por decir algo, o sea, que te empezaban a enseñar cómo eran los procesos que utilizan las empresas, qué lenguajes normalmente utilizan las empresas, como que paradigmas de desarrollo, como algo bien, sí, o sea, empresarial y corporativo de la industria. Y yo como que pensaba que, bueno, esas eran experiencias que iba a obtener de manera orgánica una vez que entrara en el campo laboral. Y entonces me llamaba la atención a veces cosas que no fuesen a estar tan ligadas con eso. Y si mal no recuerdo, inteligencia artificial estaba como que en ese campo. A mí me llamaba mucho la atención las cosas que estaban pasando en ese espacio y los profesores también eran unos cracks, ¿no? Que estaban en esa rama y me fui por ahí. Y luego la de sistema operativo
parecido, ¿no? Sistemas operativos distribuidos es algo que normalmente es algo que uno no aspiraría a tener acceso apenas entras al mercado laboral. Luego, en mi carrera, tuve el chance de trabajar en sistemas distribuidos, pero en ese momento se veía como que algo muy abstracto y ese fue como que el camino. Y de hecho, de las tres, la que más me gustó fue sistemas operativos y luego hice mi tesis en esa rama y estuve trabajando la tesis en esa, sí, o sea, en esa rama de la computación. Y la misma razón, ¿no? Podías hacer pasantías o tesis y yo dije, bueno, pasantías, en un año me voy a graduar y voy a estar en el trabajo, voy a empezar a trabajar, prefiero poder hacer algo más académico porque luego no sé si vaya a tener chance. Eso es más o menos lo que recuerdo de cómo era mi decisión en ese momento, pero puede ser que esté inventándola ahorita mientras estamos hablando. Pero así es la realidad y la La memoria. memoria, La memoria te exacto. empieza a inventar cosas. Este, pero como dice aquí, it fits. Este, ¿Y con qué profesor hiciste la tesis? ¿Qué fue tu tutor? Judith Cardinal. Judith Cardinal. Eh, no sé si la llegaste a conocer. Ella era en una época creo que ella era como que la que dirigía todo lo de sistemas distribuidos y había un laboratorio de sistemas distribuidos en la universidad y ella se especializaba en ese lado y trabajé con ella en una cosa que eso sí fue, hasta hoy en día yo creo que no he trabajado en algo como que tan fumado como lo que trabajé en la tesis en ese momento, que era modificar el kernel para tener memoria distribuida, el kernel de Linux, o sea, como que tenía un sistema distribuido donde había muchas computadoras y daba la impresión al usuario como si fuese una sola memoria, ¿no? Y para efectos prácticos de los programas que pudieras crear en esa computadora, tenías acceso a todo el RAM que tenía el clúster. Y nosotros trabajamos en unas cosas ahí relacionadas a cómo se manejaba la memoria en este sistema. Y eso fue, bueno, también una experiencia brutal, de las cosas que recuerdo con mucho cariño de la universidad y fue trabajando con ella. Chévere. Y cuéntame, fuera del aula, no sé si estuviste en alguna agrupación estudiantil, en un equipo de deporte, o simplemente estabas siempre. Yo sé que está en el MIJ había como dos grandes grupos, estaban los del LS y los del Ajá. MAC. Entonces, Y no los del sé, Mac, exacto. no sé. Yo soy del clan de los LDCistas. Ok, ok. Estuve en el LDC, muchos, como que yo diría, de mis compañeros de la universidad, de la gente que luego eran computación, no sé si pasa en otras carreras, pero es muy típico que tú tienes un compañero, ¿no? De laboratorio y esa persona es casi que tu pareja de la universidad, ¿no? Sí, pasa en biología Exacto. también. Pasa en biología. Yo tenía mis dos compañeras de todos los laboratorios de la carrera, que son como 13, este, con los que vi casi todos los laboratorios que pude con ellas. Así que entiendo perfectamente. Y bueno, así, o sea, mi compañero salió de ese grupo después del LDC. Al final yo no estuve mucho tiempo en el LDC, pero luego tú te vuelves, nosotros llamamos garimpeiros, ¿no? Que era la gente que había pasado por el LDC y después su vida la hacía en el LDC a pesar de que ya no trabajaba en el laboratorio. Y yo era como que de ese grupo, ¿no? También otra de las cosas eh, como que súper interesantes, lo que como institución dentro de la Simón y dentro de computación, lo que eran estos dos grupos, ¿no? El LDC y el MAC. Esta era una cosa también así como de culto, ¿no? Sí. Tú pertenecías a esto y era un clan, ¿no? Y es también, o sea, loco, pero las cosas que yo aprendí en el LDC de administración de sistemas operativos era estándar de la industria, ¿no? O sea, ese laboratorio ahí pequeñito administraba eso como si fuese un sistema corporativo y la calidad del trabajo que se hacía ahí era increíble. Y era como una academia militar, ¿no? Tú entrabas ahí y, o sea, o, no sé, te montabas en el autobús o, bueno, no, te tenías que salir. Bueno, esa es parte del, como del entrenamiento y la cosa que nos prepara la universidad para el mundo real. Y Ujú. aunque como tú dijiste, tu tesis fue una de las cosas más fumadas que has hecho, o sea, pero es para eso está la academia, para empujar los límites, el push the boundaries, como dicen aquí. Ujú, ujú. Bueno, entonces ahora un poco sales de la Simón Bolívar, hiciste tu tesis, hiciste esta Ujú. cosa fumada con la profesora Cardinal.
Y ahora vas a hacer maestrías en educación. Ujú. Cuéntame qué te llevó a eso, cómo conectaste esas dos cosas. Eh, Bueno, esa historia también yo diría que es bien, a veces como la vida, pues, ¿no? Que no la estás planeando al detalle, ¿no? Yo tenía la ilusión, más que todo, de tener la oportunidad de vivir en Europa, ¿no? Era algo que, no sé, o sea, por razones personales me llamaba mucho la atención. Y en ese momento estaba empezando este programa de la Comunidad Europea que se llamaba Erasmus Mundus, que le daba la oportunidad a estudiantes extranjeros de estudiar, hacer un máster en 3 universidades en Europa. Y viendo como que las aplicaciones que estaban disponibles, encontré este máster que era en educación y a mí me llamó la atención, ¿no? De nuevo, como que la idea de volver un poco a esto, explorar cosas que fueran más de humanidades, ¿no? Y este máster tenía un pensum que era netamente de, bueno, cómo aplicar tecnología para mejorar los procesos educativos. Y a mí me pareció que podía ser como que una buena combinación de venir con un background de ciencia de la computación y agarrar esa perspectiva y aportar desde ese ángulo, ¿no? Y apliqué a la beca y quedé, ¿no? Yo era una de las pocas personas, porque la mayoría de las personas que el máster llamaba como que a los dos backgrounds, ¿no? Computistas o personas de ciencias de la educación, pero la mayoría de las personas que aplicaban era de ciencias de la educación, ¿no? Y entonces yo era como quizás uno de los pocos que venía con un background más de computación, y eso me permitió, pues, poder trabajar en ciertos problemas que para otras personas hubiese sido no su área de expertise, ¿no? Y por ahí me fui. Y eso también fue, o sea, muy bonita experiencia, ¿no? O sea, como tú mencionaste hace rato, ¿no? O sea, viví un año en Madrid estudiando en la universidad a distancia, luego en Francia, pude aprender francés mientras estaba en Francia, toda la universidad era en francés, ¿no? Eso fue súper interesante, y luego Lisboa, ¿no? Y ahí estuve en eso, ¿no? Ahí mi tesis sí era como de computación, ¿no? En el momento cuando todavía no existía ni Coursera ni nada de estas cosas, había una plataforma que se llamaba Moodle, que era, a ver, todavía existe y muchas universidades la usan, pero es como que el equivalente open source a lo que después empezaron a salir cosas como Coursera, Udemy, este tipo de plataformas para crear contenidos online educativos, ¿no? Y en lo que yo trabajé fue mezclando un poco lo de inteligencia artificial, era cómo hice como una tesis, ¿no? En la que la gente utilizaba, cuando entraba al curso, tomaba un test de estilos de aprendizaje, que es una teoría educativa, que bueno, hay gente que es auditiva, visual, ¿no? Como que tienen distintas maneras de entender mejor los contenidos. Y al principio les hacíamos un test para medir sus estilos de aprendizaje, y el contenido que ellos veían luego en la plataforma les daba opciones en todos estos estilos de aprendizaje, ¿no? Y luego como que tratábamos de utilizar un poquito de Machine Learning para ver si había correlaciones entre lo que la gente elegía y lo que realmente eran sus estilos de aprendizaje, ¿no? Y spoiler alert, ¿no? Lo que en ese experimento aprendimos fue más bien que la gente optimizaba por lo que consideraban que iba a ser más fácil y no lo que, lo que realmente les convenía, supuestamente sus estilos de aprendizaje. Pero bueno, fue un proyecto también eh, que fue bien cool en su momento para mí, y ese fue como mi periplo europeo. Después de eso, ahí sí ya era como que, bueno, ahora tengo que trabajar, y ahí fue cuando volví ya al mundo del desarrollo de software. y volviste, pero no volviste, no te quedaste en Europa, ni Ajá, volviste a Venezuela, fui terminaste en a Canadá. Canadá. Sí, terminé en Canadá. Ahí, de nuevo, la vida, ¿no? Las cosas de la vida, ¿no? Yo apenas me gradué de la universidad, hice un curso de inglés en Canadá. Y en Canadá estaba, en ese momento, no sé, habían quizás 5 venezolanos en Vancouver, que era donde estaba. Y uno de esos venezolanos era un colega con el que yo trabajé. Yo en Venezuela trabajé como 6 meses. Entre el último trimestre, cuando ya estaba a punto de graduarme, empecé a trabajar. Y en esta compañía en la que trabajaba, hice un amigo, se llama Román, y él estaba en Vancouver en ese mismo momento cuando yo estaba estudiando inglés. Yo aplico al máster, me voy a Europa, pero en eso, digamos, ese tiempo que estoy estudiando ahí, nosotros nos volvimos muy amigos porque el contexto, pues, los dos emigrantes, no conocíamos a nadie, conectamos muchísimo. Y cuando termino el máster,
y estoy empezando a buscar trabajo, él me dice, ¿sabes qué? En este momento están buscando una persona en el startup en el que yo estoy trabajando. ¿Te interesa? Aplica, tal. Y yo, oh, dale, vamos a aplicar. Y termino trabajando con Román 2 años después, de nuevo, ¿no? En una distinta empresa, y así fue como terminé en Vancouver. Y, ¿qué te puedo decir? No? Una cosa como que yo en ese momento estaba buscando trabajo donde me saliera, casi me quedo en Francia, tenía como que, estaba esperando como que una oferta, en aquel momento también, digamos, en mi ingenuidad, apenas me salió la oferta del trabajo en Canadá, dije, ya, pues tengo esto, me voy, chao, ¿no? Y casi que me llaman del otro, mira, si te quieres venir para acá, era en Toulouse, me acuerdo, venir a trabajar, no, yo estoy en Canadá prácticamente, ¿no? Ya me, ¿pero qué? Pero estábamos hablando, te dijimos que íbamos a hacer quizás una oferta, y dije, bueno, pero no me dijeron nada, no sé, chao, y terminé en Vancouver. Pero quizás si el timing hubiese sido distinto, de pronto estuviera ahorita en Europa y no, no aquí. Sí, las cosas de la vida, como dicen, serendipity, como dicen aquí. Serendipity. Bueno, pues, hago el inciso de que tú dijiste que casi que habían pocas personas de Venezuela en Vancouver. Bueno, por esa época, bueno, sigue ahí una de mis, como decir, mis parejas eternas de laboratorio de mi Ajá. carrera, estaba haciendo su doctorado en Vancouver, en Oh, la Universidad wow. de British Columbia. O sea, UBC. en UBC, no solo Venezuela, sino Ujú. USBista había ahí, bueno, y ahí volvemos un poco a la necesidad de, de estos medios de conectarnos y de crear comunidad donde estás, porque capaz, o sea, hubieras conocido Si más hubiese gente. asistido al USB, capaz conocía más gente en ese momento. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, entonces estuviste en Vancouver como 2 años y dos medio. años y medio, sí, y Sí. pasaste de este startup a otra Otro empresa. startup. Sí. Y después a MyFitnessPal. Sí. Ahí, ¿qué ¿Cómo, cómo, sucedió? cómo fue esa? Exacto, ¿cómo de Vancouver a San Francisco? Sí, ¿Cómo, o sea, ¿qué pasa, no? Yo creo que cuando yo estaba estudiando computación, yo no entendía la magnitud de lo que era el Silicon Valley, ¿no? Y de lo que representaba poder trabajar en empresas que están trabajando en este espacio y como que en este ecosistema, diría yo, ¿no? De las empresas del Silicon Valley. Y cuando yo llegué a Vancouver, fue la primera vez que como que eso se vio obvio, ¿no? Yo estaba en un startup muy pequeño, ¿no? Que igual, o sea, fue como que mi entrada a la carrera, pero cuando yo empecé a ver alrededor y veía las cosas que se estaban moviendo, Vancouver es, o sea, no es San Francisco, pero está en esta misma costa, ¿no? Y muchos de los startups en Vancouver tenían vínculos muy grandes con San Francisco y muchas de esas empresas tenían como que hubs donde tenían empleados en Vancouver. Y yo empiezo a ver como que este ecosistema y yo digo, wow, no, o sea, esto es otro nivel, esto es otra cosa y yo quisiera, y me acuerdo que, o sea, en ese momento como que mi objetivo era, yo quisiera tener la oportunidad de trabajar en compañías donde estén llegando a los límites de lo que sus sistemas pueden escalar, ¿no? En los startups como que el juego siempre como que se vuelve interesante cuando tú creas, no sé, un prototipo, este prototipo muestra que tiene como que un interés de negocio, empieza a tener usuarios y todo se rompe porque nada funciona en los backends, ¿no? Y entonces hay gente que le gusta mucho estar como que en el espacio de ideación y crear como que demostrar que puedes crear como que la oportunidad de negocio. A mí lo que me apasiona es, bueno, ¿qué pasa cuando tienes un feed y ese feed lo están cargando 10.000 personas de manera concurrente, 100.000 personas de manera concurrente, 1 millón de personas de manera concurrente, ¿no? Y esa idea a mí se me metió en la cabeza y dije, bueno, yo quisiera poder encontrar un camino que me lleve hacia allá. En ese momento, ese camino era muy abstracto porque ahí empieza lo que a veces sucede mucho en las carreras, ¿no? El huevo y la gallina, tú quieres trabajar en ese espacio, pero para poder trabajar en ese espacio tienes que tener la experiencia de haber manejado sistemas en ese tipo, con esas características. Y lo que yo pensé es, bueno, déjame meterme en startups que sean más de San Francisco. Y aunque sean pequeñas, pero que sea como que un paso a ir en esa dirección. Y así fue como que luego encontré esta oportunidad, fui el primer desarrollador, pero ya era una startup netamente como que el ecosistema de Silicon Valley. Mientras estaba en ese startup, ya una vez que es una cosa que a veces yo le digo a la gente en modo chiste, que en el momento en que
en LinkedIn la gente ve que tú trabajas para una empresa que está basada en San Francisco, automáticamente eres un mejor desarrollador y ya mucha gente te empieza a contactar simplemente por ese hecho, ¿no? Y entonces cuando yo ya empecé a trabajar en esta empresa, poco a poco empecé a ver cómo me llegaba más el inbound, ¿no? De gente que mira, tal, bla. Uno de esos inbound fue MyFitnessPal en un momento en que estaban justo explotando en su crecimiento exponencial. Las cosas se dieron y ya MyFitnessPal me trajo para San Francisco. Y esa sí fue, digamos, MyFitnessPal fue mi escuela de lo que es trabajar en sistemas que tienen ya una escala que yo diría seria dentro de los estándares de la industria, ¿no? Yo en MyFitnessPal entré y teníamos como 15 millones de usuarios y en el transcurso de 2 años terminamos con 100 millones de usuarios, ¿no? O sea, una cosa que era, o sea, el crecimiento era absurdo y la presión, el estrés que eso creaba en nuestro sistema era lo que ese, digamos, ese sueño que yo decía, oh, wow, quisiera trabajar en este tipo de cosas, ahí tuve ese primer chance. ¿Tú crees que el régimen de la Simón Bolívar, ese semana 4 semana 8 semana 12 te preparó de alguna forma para el régimen de los startups por ejemplo, en Silicon Valley, que es, como tú dices, es un poco extenuante y uno lo ve hasta, creo que hay una serie en HBO que se llama Ujú, Silicon Valley, ujú, que es un poco sátira de todo eso, pero uno también lo ve en otros los que no trabajamos en esa industria lo vemos por la televisión, por películas, etcétera, y ujú, vemos que la cosa es extenuante, ¿no? ujú, Entonces, no sé si si primero si la cosa es así, pero creo ujú. que sí por el comentario que acabas de decir, pero si la Simón Bolívar te preparó de alguna forma para eso. Yo diría que sí, y la manera en que, en mi opinión, la universidad te prepara es que, estar muy cómodo dándote coñazos, ¿no? Poniéndolo de una manera bien colocada, ¿no? Eh, en este como que tipo de ambientes, yo creo que uno de los retos más grandes, más de, digamos, el tiempo que llevan y la dedicación que le tienes que poner, es que hay demasiada incertidumbre y la mayoría del tiempo tú no sabes si lo que vas a hacer va a tener un buen resultado o va a funcionar. Y muchas veces, de hecho, no funcionan las cosas. Tú piensas que esto va a ser, vas a resolver un problema de esta manera, prueba, no funciona. Ah, bueno, ahora hagamos de esta manera, prueba y funciona. Y entonces, este como que concepto que yo creo que ahorita está un poco abusado, pero de resiliencia, ¿no? De estar como que ok con este como grinding, ¿no? De probar algo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Yo creo que al final es lo más importante tanto en computación como trabajar en este tipo de empresas. Y esa para mí es una de las características también que era una constante en la Simón Bolívar, ¿no? Uno era ahí, bueno, en eso, bueno, vamos a preparar para el examen, no, salí bien, salí mal, o sea, y era siempre así, este mismo tipo de lucha y mucha frustración, ¿no? Yo creo que la Simón Bolívar uno, o sea, que alguien, los hay probablemente, pero que alguien pase, o sea, la Simón Bolívar, uno como que, bueno, requiere mucho sacrificio, ¿no? Y mucha frustración en algunos momentos y aprender a lidiar con la frustración. Y bueno, ahí ya creo que me extendí bastante para este lado, pero creo que eso es lo que yo pienso que es crucial de la formación que tenemos en la Simón. Sí, yo creo que la palabra en inglés que me viene a la mente es el grit, Ujú, que no tiene traducción en español, pero es casi que o sea, la constancia, como tú lo dijiste, que mantener la constancia, el coraje para mantener, ujú. mantener todo eso. Y sí, es algo que la Simón Bolívar nos enseña muy bien. Y bueno, de MyFitnessPal pasaste a Under Armour, que Eso fue la misma, en realidad era MyFitnessPal, pero Under Armour compró MyFitnessPal. exacto, eso Una acquisition. iba a preguntar, porque básicamente, estás haciendo básicamente lo mismo. Y después Ujú, saltas a Slack, ujú, que Slack, bueno, Slack lo usamos, yo en mi trabajo anterior usamos Slack, aunque en un laboratorio, en un centro de investigación dentro del grupo usamos Slack y se usa mucho en otras empresas, en startups, ujú. etcétera. Y, y cuéntame cómo fue Esa este, esa transición. transición y sí. Ya. Ahí.
bueno, MyFitnessPal, ¿no? Diría, fue mi escuela, ¿no? De cómo trabajar en este tipo de empresas. Yo quería seguir bajando en lo que llaman como en el stack, ¿no? Y trabajar en infraestructura. Y en ese momento, Slack era como uno de los que llaman los unicornios, ¿no? Del Silicon Valley, una empresa que estaba creciendo a un ritmo demasiado rápido. Todo el mundo estaba usando Slack. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en MyFitnessPal era remoto, Slack todavía estaba como que empezando, y cuando nosotros adoptamos Slack cambió completamente mi experiencia laboral, porque por primera vez me sentí realmente parte de la compañía cuando estaba viviendo en Vancouver ese primer año que era remoto. Y entonces yo tenía esta empresa como que, wow, me parece muy cool todo lo que hacen, o sea, estaba bien identificado con el producto. Me parecía, bueno, si yo entro a trabajar aquí, esto es otro nivel, ¿no? MyFitnessPal, o sea, teníamos que 100 millones de usuarios, pero la gente no está todo el día metiendo la comida, pues no, eso lo metes en un momento. Entonces, a nivel del tipo de demanda que eso hacía de nuestro sistema, si mal no recuerdo, podría estar en el orden de decenas de miles de transacciones por segundo, que es bastante, pero para, comparado con una empresa como Slack, era una fracción del tráfico que Slack manejaba, ¿no? Slack, cuando yo entré, ya estaba en el orden de cientos de miles de transacciones por segundo en sus sistemas de backend. Entonces yo dije, o sea, esto ya también es otro nivel, o sea, literalmente era un orden de magnitud, ¿no? En el tipo de problemas que se estaban trabajando. Y también el equipo, pues, ¿no? O sea, ya Slack era como decir, bueno, tú estás entrando en otra liga, ¿no? Y estaba, bueno, interesado en ver si una oportunidad así me podía dar. Vi un rol que dije, wow, esto a mí me encantaría trabajar. Apliqué, no conocía a nadie, ¿no? Pasé por todo el proceso de entrevista, me ofrecieron un trabajo y empecé a trabajar en Slack. Y eso ha sido también, o sea, bueno, la experiencia laboral, yo creo que va a ser difícil que pueda replicar lo que pasaron en esos 4 años que trabajé en Slack. De verdad, o sea, sería casi que yo creo que una conversación puro para desempacar todas las cosas que pasaron en esos 4 años, pero lo que te puedo decir ahorita que acabo de, digamos, como que cerrar ese ciclo es que así como quizás la empresa estaba creciendo de una manera exponencial, ¿no? Te empuja a ti también a crecer de una manera exponencial, y yo siento que esos 4 años contaron quizás como 16 de experiencia, porque era una sinergia y un momento en las cosas que se estaban haciendo que nunca lo había sentido en un trabajo, en mi experiencia laboral. Wow, qué bien. Ahora vamos, pausamos un poquito con la Ujú, cosa profesional para ir un poco cronológicamente. Y durante tu carrera dentro de Slack, fundas Code for Venezuela. ujú. Entonces, ahora sí, hablemos de Code for Venezuela. Hablemos de Code for Venezuela. Bueno, y aquí, de nuevo, yo creo que esto se ata un poco, ¿no? Con Alumno USB, ¿no? Yo, toda mi vida, desde que me gradué, yo tenía como que, primero con la universidad, pero después también con el país, ¿no? Como algún sentido de compromiso, ¿no? De tratar de devolver a Venezuela de alguna manera parte de lo que yo siento que me ha dado, ¿no? Yo siento que yo, la formación que tuve fue gracias para, o sea, y aquí, digamos, para bien o para mal, con todas las cosas que pueden estar pasando en el país y las cosas como, no sé, no tocar, andar mucho en eso, pero yo siempre me he sentido como muy comprometido con tratar de contribuir de alguna manera al país y soñar con que el país puede mejorar, ¿no? Y que podemos volver a tener unas condiciones en las que quizás, ¿por qué no volver, no? Yo sé que en este momento eso suena demasiado utópico, pero eran parte de las motivaciones, ¿no? Y mi primera conexión con eso, pues bueno, fue al 1USB, era como que la más directa, pero estaba esta idea, se puede hacer algo distinto. Y yo soy uno de los cofundadores, pero éramos un grupo que teníamos estas ideas, y muchas veces estas discusiones pasaban en estas reuniones de un café por la Simón. Y en una de esas iteraciones, nosotros llegamos a, bueno, si nosotros quisiéramos realmente hacer algo, ¿no? ¿Qué forma podría tener? Y hicimos como esta hipótesis que tenía como tres componentes.
por un lado, tenemos lo que tiene más apalancamiento, lo que tiene más leverage que nosotros podemos hacer por el país es utilizar nuestro conocimiento y tratar de capitalizar en la experiencia que estábamos teniendo trabajando en esta industria, en este espacio, en tecnología. Entonces, podemos aplicar eso en Venezuela de alguna manera. Esa era una hipótesis. Luego, la otra hipótesis era cuánta gente hay como nosotros que no sean estos tres locos que estamos aquí hablando de esto, ¿no? O sea, podemos de alguna manera conectar y crear momentum alrededor de esta idea. Y lo último es, tenemos nosotros la capacidad operacional de tener nuestros trabajos, nuestras vidas y empujar un movimiento de estas características, porque una cosa es hacer un hackathon un fin de semana, pero otra cosa es trabajar, y bueno, tú tienes que saber esto también muy bien, ¿no? Pero mantener una organización de estas características lleva mucho tiempo. Y esas tres ideas, pues, fue lo que al final son la semilla de Code for Venezuela. No sé, tomando prestado en la manera en que trabajamos en nuestros trabajos, bueno, ¿cuál es lo mínimo que podemos hacer? Empezamos con un hackathon donde tratamos de conectar organizaciones en Venezuela que tenían necesidades técnicas. Tú recuerdas eso, hicimos en ese momento un proyecto para la Simón Bolívar que se trabajó en el hackathon. Conectamos con otras organizaciones sin fines de lucro del país que nosotros veíamos que podían tener necesidades dentro de tecnología. Y ahí empezó, y vimos que había mucho interés del lado de Venezuela, que había muchas, no compañías, organizaciones sin fines de lucro que se podían beneficiar directamente de nuestra experiencia. Vimos que había una comunidad de computistas súper comprometidos y grandísima, más allá de la Simón Bolívar, que estaban interesados en trabajar en esto. Y bueno, nos dimos cuenta que en el tiempo, pues también que podíamos llevar esto y ir trabajando poco a poco como un maratón, y ya tenemos, no sé, van a ser creo que 3 años que va a cumplir este año Code for Venezuela. Este año formalizamos ya como una non-profit, somos oficialmente una 501(c)(3) en Estados Unidos, podemos formalmente como que recibir fondos. Tú también estás como que muy familiarizado con todo eso porque Alumno USB fue nuestro fiscal sponsor los primeros 2 años, y cualquier fondo que recibíamos era a través de ustedes. Y bueno, tú has visto súper de cerca como que la evolución de nuestra organización. Y en este momento estamos en un punto que es, yo creo que como que muy interesante, porque nosotros hemos como que iterado en muchas ideas, ¿no? En estos 3 años hemos sacado unos cuantos como que digamos productos mínimos viables, y estamos llegando a un punto en el que yo creo que tenemos como un market product fit en el tipo de soluciones que estamos creando, ¿no? Estamos enfocados en todo lo que tenga que ver con levantamiento de datos que permitan atender la crisis humanitaria, ¿no? Entonces, si hay problemas de servicio público, cómo tenemos información de servicios públicos, cómo tenemos información de medicinas, cómo tenemos información de WASH, ¿no? de acceso al agua, de acceso a la salud, y empezando a crear como esta plataforma que se encarga de recolectar toda esta información. Y nos damos cuenta que hay muchas organizaciones que tienen necesidad de este tipo de información y que empiezan a utilizar esta información para tomar sus decisiones. Y entonces, a nivel de lo que nosotros estamos enfocados trabajando es en esta plataforma, y vemos que aquí hay como que mucho potencial de ir profundizando a nivel de desarrollo en como que en este vertical, si se quiere, ¿no? Luego, nos dimos cuenta que la manera en que mejor podemos aprovechar a nuestros voluntarios no es ellos trabajando en el teclado y desarrollando, sino emparejándolos con estudiantes en Venezuela que estén en computación y que puedan beneficiarse de el liderazgo y, digamos, conocimiento técnico de personas que están en la industria. Y entonces, nuestros voluntarios, que son las personas más expertas, nos ayudan a diseñar el roadmap técnico, a llevar la dirección técnica de la organización, pero tratamos de trabajar de una manera en que sean estudiantes en Venezuela los que empiezan a hacer la mayor parte de la ejecución. Y luego, estos estudiantes hacen que nos movamos mucho más rápido de lo que nos podíamos mover antes, ¿no? Porque ahora tenemos gente que puede dedicarle mucho más tiempo en el día a día de lo que hacían los voluntarios. Y aquí en eso estamos, ¿no? Esto también creo que tú tienes el contexto, pero tenemos un programa de fellowships, ¿no? Donde estudiantes en Venezuela pueden aplicar a Code for Venezuela para trabajar con nosotros. Tiene 2 modalidades, como que medio tiempo o tiempo completo. Tiempo completo tampoco es tiempo completo, no es, digamos,
tanto como tú puedas, siempre y cuando puedas seguir cumpliendo con tu universidad, ¿no? Nosotros no queremos que dejen de estudiar por hacer esto. Y les damos un grant, si es su medio tiempo, $500, si no $1000, y eso ya de por sí tiene un impacto en ellos, ¿no? En su familia. $1000 en Estados Unidos no puede sonar quizás como mucho dinero, pero en Venezuela puede hacer la diferencia, y ahí yo creo que hay como una trifecta, ¿no? Aprenden, trabajan en problemas que están teniendo impacto y encima pues empiezan a ver el potencial que puede ser trabajar en esta industria, ¿no? Y en eso es lo que estamos en este momento metidos de cabeza. Y bueno, ahí paro, no sé si quieres más contexto, otras No, cosas, pero me parece excelente porque ustedes no le están dando el pescado, están enseñando a pescar, como dice ujú, el dicho, y están formando a la siguiente generación de colegas que están en Venezuela, que quizás se queden en Venezuela o quizás se vayan de ujú, Venezuela, eso no, nadie lo puede controlar. ujú, Pero están invirtiendo en el desarrollo de Venezuela, tanto con un producto como con la formación. ujú, Y esa transferencia de conocimiento me parece genial. O sea, es mucho más efectivo que una persona como tú, que ha trabajado en todas estas empresas con toda esta experiencia, en vez de dedicarle 2 horas, 3 horas de echar código un fin de ujú, semana, le dediques 2 horas a tutorear a un estudiante que va a absorber toda esa experiencia tuya y va a poder echarse 10 horas sentado o 20 horas durante una semana y va a generar mucho más. O sea, me parece esto es genial. No estaba enterado de que ya transicionaron a ese modelo, pero ujú. me parece genial y me parece genial para que va con la misión de, Exacto, exacto. de Code for Venezuela. Y con respecto a la plataforma que hablas, bueno, yo trabajo en Big Data, pero en el área Ujú, de biología. ujú, Entonces me fascinan estos temas, pero es súper importante y en Venezuela hay una carencia de acceso a esta información ujú, ujú, tan grande y usar, o sea, llevar iniciativas que están impulsadas por datos y no por intuición. ujú, Justamente, y aquí hago un inciso, estaba escuchando un espacio, un Twitter Space de gente en Venezuela, estaba hablando de las campañas políticas y decía que no, bueno, que los políticos se llevan mucho por esta intuición, por ese pálpito, por lo que llaman aquí en Estados Unidos el gut feeling, pero ujú, no tienen datos de nada. Entonces, estaba hablando de las campañas, pero eso aplica también después de las campañas. ujú, Entonces tienes organizaciones sin fines de lucro, capaz hay municipalidades que están dispuestos a tomar esa información que ustedes están poniendo a la orden y ujú. están poniendo. Eso me parece genial y bueno, ojalá que Exacto, o siga. sea, que más data-driven decisions, ¿no? Y Exacto, sí, estaba tratando de no decirlo en de no inglés, decir, de no hacer sí, el code switch al inglés, pero sí, data driven. De hecho, por aquí tengo un libro que es Data Driven Non-Profits. oh, eso Este, está súper interesante. Sí, entonces, sí, me encanta y espero que la gente que esté escuchando esta entrevista también aprecie el potencial que hay de lo que ustedes están haciendo en Code for Venezuela y que también nos lleva, como tú dices, al inicio, ¿no? O sea, tú estás dando de vuelta todo eso que invirtió tu país, porque bueno, la Universidad Simón Bolívar invirtió muchísimo en nosotros, pero Ujú, de dónde venía el dinero que ujú, usaba la Universidad Simón Bolívar? Bueno, venía de la renta petrolera, ujú, del Estado. Entonces, ¿qué mejor manera de retribuir eso que darle al país ese tipo de herramientas? Y también estabas trabajando, recuerdo, en uno de los eventos, creo que fue en el 2019, con un médico que estaba haciendo mapeos de enfermedades ujú. infecciosas. Sí, el doctor Que, Julio Castro. que supongo que con el COVID debe ser, o sea, la eminencia Sí, en cuanto a eso. él es todavía exacto, lo que tú dices, y con ellos hemos seguido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Médicos por la Salud, ellos han sido y siguen siendo como nuestro cliente bandera en varias de nuestras iniciativas, y pues para ellos lo que nosotros hacemos es completamente alineado, ¿no? Ellos, uno de los aportes más grandes que hacen ellos es
tienen una encuesta, se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, donde ellos miden cuál es el estado de los hospitales en Venezuela y publican esa información, ¿no? Es un proyecto que ya tiene varios años y nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con ellos, tanto en ese proyecto como en otros relacionados a COVID. Y sí, o sea, el trabajo de ese doctor, si la gente no lo conoce, también es muy interesante. Yo invitaría a que lo chequeen. Buenísimo, sí. Bueno, por razones de tiempo, y bueno, también que tienes después de Slack, pues tienes un par de semanas en tu nuevo Sí, trabajo, así que no creo voy que a no tengo mucho todavía que que decir. contar, pero un poco para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías tú a un estudiante que está ahora estudiando ingeniería de computación, otra ingeniería o licenciatura en la Simón Bolívar y está escuchándonos, nos está viendo? Como que, ¿qué le dirías a ellos? ¿Qué le diría? Eh, sabes que eh, varios de los fellows que han pasado ya por COFOR Venezuela vienen de la Simón Bolívar, son estudiantes de la Simón Bolívar. Y es evidente, ¿no? Para mí que a pesar de todos los retos que en este momento hay en la universidad, la calidad de la educación que están teniendo todavía es muy alta. Y como que no menospreciar ese hecho, porque pudiera ser, ¿no? Que uno piensa, bueno, las cosas en el país están mal, a veces hay paro, a veces no hay clase, que ya no es lo mismo la Simón Bolívar de lo que podía haber sido cuando estábamos nosotros. Pero de lo que yo he visto en unos pocos, bueno, en unos pocos meses no, ya hace como un año de pasantes que están pasando por COFO Venezuela, cuando viene alguien de la Simón, tú notas la diferencia en este grid que hablábamos hace rato. Y entonces, yo creo que mi mensaje es que tienen ahí en sus manos, ¿no? Yo creo que a nivel de su lado profesional, control todavía, ¿no? Y yo creo que eso es muy poderoso en un país como Venezuela en este momento. Chévere. Bueno, muchas gracias, Rafael, por esta. Creo que estamos ya por la hora. Usualmente tratamos de que sean 45 minutos, pero la Se conversación estaba extendió. muy buena, estaba muy buena. Entonces, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Gracias por la colaboración que has tenido con la Universidad Simón Bolívar a través del USB, como dije desde el inicio. Y bueno, este, sido retroactiva también. En Alumnos estamos muy orgullosos de haberlos podido apoyar por Venezuela. Y bueno, también estamos orgullosos de todas esas comunidades y de ese grupo de amigos que hemos facilitado que se formen alrededor de todo el mundo con nuestras reuniones de un café por USB. Gracias, Gabriel. Gracias por el espacio. Súper contento de haber tenido esta conversación. Chévere, y bueno, esperemos en el futuro volver a conversar y que La nos dé cerveza en la uno. vida real. Exacto, sí, sí, exacto. No virtual, fuera de un Zoom o un Google Meet. Exacto. Este, Bueno, quedamos en bueno, contacto. Un abrazo. Chao. bye. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona